Ganar 30.000 euros brutos al año en España debería ser suficiente para avanzar. Sin embargo, para muchas personas no lo es. Trabajan a tiempo completo, cumplen con sus responsabilidades, no viven de forma extravagante y aún así llegan al final del año sin ahorro acumulado. Ese es el núcleo del problema. Con 30.000 euros brutos, el ingreso neto mensual suele situarse alrededor de 1.800 euros a 1.950 euros, dependiendo de retenciones y situación personal. A simple vista, parece una cifra razonable. Permite alquilar, pagar facturas, cubrir alimentación y mantener una vida social moderada. Por eso la mayoría concluye que está gestionando bien su dinero. No hay compras impulsivas significativas, no hay deudas graves, no hay gastos claramente irresponsables, pero la estabilidad aparente oculta una fragilidad estructural. Cuando los costes fijos, especialmente alquiler y suministros, absorben la mayor parte del ingreso, el margen restante es demasiado estrecho para construir capital. No se trata de gastar en exceso. Se trata de que el sistema financiero personal no genera excedente sostenible. Imaginemos un escenario común. Tras cubrir vivienda, alimentación, transporte y gastos básicos, quedan 150 euros a 250 euros al mes. En teoría, eso permitiría ahorrar entre 1.800 euros y 3.000 euros al año. En la práctica, ese ahorro rara vez se consolida. Basta con un gasto imprevisto, una reparación, un tratamiento médico, una subida de alquiler, una mudanza, para eliminar varios meses de esfuerzo. No es un evento extraordinario, es parte normal de la vida económica. El resultado lógico es que el patrimonio no crece, y sin crecimiento patrimonial, el tiempo juega en contra. Si durante 5 años no se acumula capital ni se invierte, no solo se pierden esos 5 años de ahorro, se pierde el efecto acumulativo que el capital podría haber generado. Aquí es donde aparece el error conceptual más frecuente. Creer que el problema es únicamente el nivel de ingreso. Muchos piensan que con 5.000 euros o 10.000 euros más al año, todo cambiaría. Sin embargo, cuando el aumento salarial se acompaña de un aumento proporcional en el coste de vida, el margen sigue siendo insuficiente. El patrón se repite. La cuestión central no es si 30.000 euros es un mal salario. La cuestión es que, bajo ciertas estructuras de gasto y sin un sistema definido, no produce acumulación de activos, y sin activos no hay avance financiero real. Part 2. Profundización. Para entender por qué el salario de 30.000 euros se convierte tan fácilmente en cero ahorro, hay que analizar la estructura real del problema. No es un tema de falta de esfuerzo ni de mala intención financiera. Es una combinación de cómo funciona el mercado laboral español, cómo se distribuyen los gastos y cómo la mayoría toma decisiones económicas sin un sistema claro. Primero, el ingreso en España suele estar muy concentrado en una cifra mensual fija. La mayoría cobra 12 pagas o 14 pagas, pero en ambos casos el patrón es el mismo. El dinero llega de forma previsible, pero los gastos también. Y los gastos principales, alquiler, suministros, comida, transporte, son rígidos. No se pueden reducir rápidamente sin cambiar de vivienda, de ciudad o de estilo de vida. El segundo factor es la dinámica del alquiler. En ciudades como Madrid o Barcelona, el coste de vivienda consume una proporción demasiado alta del ingreso neto. Eso no solo reduce el margen de ahorro, también convierte cualquier imprevisto en un problema. Cuando tu presupuesto no tiene espacio, un gasto inesperado no se absorbe. Se financia. Y aquí aparece la dependencia silenciosa del crédito. Tarjeta, pagos aplazados, préstamos pequeños o simplemente usar la cuenta como si el siguiente salario fuera una solución automática. Un ejemplo típico. Una persona de 28 años con 30.000 euros brutos vive en Madrid. Paga un alquiler de 1.050 euros por un piso pequeño. Después de gastos básicos,
consigue ahorrar 200 euros algunos meses. Pero cada año hay 2 o 3 golpes previsibles: una revisión médica, un viaje familiar, una reparación doméstica o un cambio de contrato de alquiler. El resultado final es que el ahorro anual real se reduce a casi cero, no porque haya descontrol, sino porque el sistema no está preparado para absorber variaciones. Otro caso: alguien vive en Valencia con alquiler más bajo, pero no tiene sistema de ahorro automático. Su intención es ahorrar lo que quede. Al final del mes, siempre aparece algo: ropa, cenas, regalos, un gasto puntual. Son decisiones pequeñas, pero repetidas, y el resultado es el mismo. Sin una estructura, el ahorro compite constantemente con el consumo. Aquí es donde fallan los consejos estándar. Haz un presupuesto, es útil, pero la mayoría lo hace de forma pasiva. Apuntan gastos, pero no cambian el mecanismo. Reduce gastos, funciona solo hasta cierto punto, porque el problema principal no son los cafés, sino la falta de margen estructural. Y gana más dinero es incompleto, porque si el estilo de vida sube con el salario, el margen sigue sin aparecer. En resumen, el problema no es que la gente no sepa qué hacer. El problema es que opera sin una estrategia financiera, diseñada para un entorno donde el coste de vida absorbe casi todo el ingreso. Sin sistema, el ahorro no es una decisión, es un accidente. Part 3. Errores y consecuencias. Llegados a este punto, es importante ser directos. El problema no es únicamente ganar 30.000 euros al año. El problema es cómo se toman decisiones con ese ingreso. Hay 3 errores clave que se repiten y que, acumulados durante años, generan estancamiento financiero. Primer error: ahorrar solo si sobra dinero. Este enfoque convierte el ahorro en una consecuencia accidental. Si cada mes el ahorro depende de que no haya gastos imprevistos, el resultado lógico es que la mayoría de los meses no habrá ahorro real. Supongamos que una persona logra guardar 200 euros al mes durante 6 meses, pero en el séptimo aparece un gasto de 1.200 euros. En términos prácticos, vuelve a cero. Si este patrón se repite durante 5 años, el capital acumulado será mínimo, no porque no haya intención, sino porque no hay prioridad estructural. Segundo error: adaptar el nivel de vida al salario en cuanto aumenta. Imaginemos que el salario sube de 30.000 euros a 36.000 euros brutos. El ingreso neto mensual puede aumentar en unos 250 a 300 euros. Si ese aumento se destina a un alquiler mejor, más ocio o más consumo fijo, el margen sigue siendo prácticamente el mismo. A 5 años vista, la persona habrá tenido más comodidad, pero no necesariamente más patrimonio. El resultado es que el tiempo pasa sin acumulación. Tercer error: no invertir por falta de estabilidad previa. Sin fondo de emergencia sólido, cualquier intento de inversión es frágil. El dinero invertido termina retirándose ante el primer imprevisto. Eso impide que el capital crezca. Y aquí es donde entran las proyecciones. Supongamos 2 escenarios durante 10 años. Escenario A: ahorro irregular, promedio real de 1.000 euros al año, sin inversión constante. En 10 años, 10.000 euros acumulados. Escenario B: ahorro sistemático de 300 euros al mes, 3.600 euros al año. Invertido de forma sencilla con una rentabilidad media anual del 5%. En 10 años, el capital podría superar los 45.000 euros. La diferencia no es el salario inicial, es la estructura. Si extendemos el horizonte a 20 años, la brecha se amplía de forma significativa debido al efecto acumulativo. En el escenario sistemático, el capital puede superar los 120.000 euros, mientras que en el irregular apenas habría progreso real. El punto central es este: el ingreso de 30.000 euros limita la velocidad, pero no determina el resultado final. Lo que determina el resultado es si el dinero sigue un sistema repetible durante años. Sin sistema, el tiempo no construye patrimonio.
Con sistema, incluso un ingreso medio puede generar activos de forma progresiva. Si el problema no es únicamente el salario, sino la ausencia de sistema, la solución tampoco es ganar más ni gastar menos de forma genérica. La solución real es diseñar una estructura financiera que funcione automáticamente con 30.000 euros brutos al año y que priorice estabilidad antes que rendimiento. La mecánica es sencilla, pero requiere orden. Primer paso. Separar seguridad de inversión. Antes de pensar en rentabilidad, necesitas estabilidad. Eso significa crear un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Si tus gastos mensuales son 1.600 euros, el objetivo no es abstracto. Es acumular entre 4.800 euros y 9.600 euros. Este dinero no se invierte en productos volátiles. Se mantiene en una cuenta separada, líquida y segura. Su función no es crecer, sino evitar deuda cuando surjan imprevistos. ¿Por qué esto es clave? Porque elimina la interrupción constante del ahorro. Sin fondo de emergencia, cada gasto inesperado reinicia el proceso. Con fondo de emergencia, el sistema continúa. Segundo paso. Automatizar el ahorro el día de cobro. No se trata de ahorrar lo que quede. Se trata de decidir una cifra fija, por ejemplo, 250 euros o 300 euros, y transferirla automáticamente a otra cuenta en cuanto entra el salario. La lógica es simple. El ahorro deja de competir con el consumo diario. Se convierte en un gasto fijo más, pero a tu favor. Este mecanismo cambia la secuencia mental. En lugar de vivir y luego intentar ahorrar, primero ahorras y luego organizas el resto del presupuesto. Es una diferencia estructural, no psicológica. Tercer paso. Inversión simple. Pone diversificada y periódica. Una vez que el fondo de emergencia está cubierto y el ahorro es estable, se puede empezar a invertir de forma progresiva. No hace falta complejidad. Un instrumento diversificado, de bajo coste, que invierta en muchas empresas a la vez, permite participar en el crecimiento económico sin depender de decisiones individuales arriesgadas. La clave es la constancia mensual, no la predicción del mercado. Este enfoque es estable porque se basa en 3 principios: protección antes que rentabilidad, automatización antes que disciplina, y diversificación antes que especulación. No promete resultados rápidos. No depende de acertar el momento perfecto. Funciona porque reduce la fricción y elimina la improvisación. Con un salario de 30.000 euros, la velocidad de acumulación será moderada, pero con un sistema correcto será continua. Y en finanzas personales, la continuidad es más importante que la intensidad. Si reunimos todo lo anterior en una visión coherente, el punto central es claro. Con un salario de 30.000 euros brutos en España, el error no es ganar poco en términos absolutos, sino operar sin una estructura financiera estable. Cuando el ahorro depende de que el mes sea perfecto, cualquier imprevisto devuelve la situación a cero. Por eso el cambio real no está en ajustar pequeños gastos aislados, sino en modificar el orden en que se gestiona el dinero. La base del sistema es la estabilidad. Antes de pensar en rentabilidad o crecimiento, es imprescindible construir un fondo de emergencia equivalente a varios meses de gastos básicos. Si el coste mensual real es de 1.600 euros, el objetivo razonable se sitúa entre 5.000 euros y 8.000 euros. Este dinero no tiene como función generar rendimiento, sino absorber impacto. Su existencia cambia completamente la dinámica financiera, porque evita que cada imprevisto se convierta en deuda o en destrucción del ahorro acumulado. Una vez que la estabilidad está en marcha, el siguiente elemento es la automatización. El ahorro no puede depender de la fuerza de voluntad al final del mes. Debe ejecutarse el mismo día que entra el salario. Una cantidad fija, por ejemplo, 250 euros mensuales, transforma el ahorro en una obligación estructural y no en una intención variable. La lógica es sencilla.
Lo que no está disponible en la cuenta corriente no compite con el consumo cotidiano. Con el tiempo, esta automatización elimina el patrón de empezar desde cero, cuando el fondo de emergencia está completo y el ahorro mensual es constante. Se puede introducir inversión progresiva. No se trata de estrategias complejas ni de asumir riesgos innecesarios. Se trata de invertir de forma diversificada, periódica y con horizonte largo. La clave no es predecir el mercado, sino participar en él de manera constante. La inversión, en este contexto, es una extensión del sistema, no una apuesta. ¿Qué cambia con esta estructura en el tiempo? En un año, ahorrar 250 euros al mes significa acumular 3.000 euros. Puede parecer una cifra moderada, pero representa el fin del ciclo de vulnerabilidad total. En 5 años, las aportaciones acumuladas superan los 15.000 euros, y si parte de ese capital está invertido, el crecimiento empieza a ser visible. En 10 años, las contribuciones constantes pueden transformarse en más de 40.000 euros entre aportaciones y rendimiento razonable. La diferencia no está en el salario inicial, sino en la continuidad del proceso. La instrucción práctica es directa. Calcula tu gasto básico real. Define el tamaño de tu fondo de emergencia. Automatiza una transferencia mensual fija desde el próximo salario y mantén el sistema durante años, no semanas. Revisa el plan 2 veces al año, no cada mes, y ajusta solo cuando tus ingresos o costes estructurales cambien. Con 30.000 euros brutos no se construye riqueza rápida, pero con un sistema claro, sí se puede construir patrimonio gradual. Y en finanzas personales, la acumulación sostenida a lo largo del tiempo es lo que finalmente cambia la posición económica.